Ethernet, pero vamos a hacer énfasis en cosas muy importantes que tenemos que tener en consideración si queremos hacer bien las cosas, ¿no? Esto, bueno, básicamente han escuchado un montón de veces, ¿no? El número de enlaces de la red está creciendo, ¿sí? El término IoT es bastante popular, ¿sí? De hecho, ahora en edificios se utiliza también otro término que se llama Building IoT para hacer referencia a todos los dispositivos conectados dentro de un edificio, de un entorno Enterprise, ¿sí? Lo primero que vemos es que, iniciamos hace un tiempo con los teléfonos IPs y las cámaras y toda esa cuestión, pero ya vemos que hay un montón de sensores, ¿cierto?, que tenemos que ir agregando y, bueno, otras cuestiones muy interesantes que Héctor PoE, o puede ser un PoE extender, por ejemplo, para una cámara de CCTV, supongamos que tengo 600 metros de distancia entre mi puerto de datos y la cámara, puedo instalar un PoE extender y a través del cable de cobre llevarle energía a esa cámara, ¿no? Esos dispositivos se denominan mid-span, están en la mitad del canal, ¿de acuerdo? El dispositivo, el dispositivo alimentar se conoce como Power Device, ¿sí? O PD. Entonces, ¿qué tenemos en la actualidad? En la actualidad manejamos principalmente dos estándares de PoE, PoE y PoE Plus, todos definidos por la IEEE 802, ¿sí? Más técnicamente AF para PoE y AT para PoE Plus. Entonces, ¿qué nos dicen estos estándares? Con eso es que estamos alimentando todos los dispositivos en la actualidad. Usamos dos pares para tener lo que es la transmisión de datos y dos pares separados para hacer la alimentación de estos dispositivos, ¿sí? A través de esta configuración, yo puedo llevar incluso hasta 600 miliamperes por cada uno de los pares, ¿sí? Y puedo alimentar dispositivos de hasta 25.5 vatios, ¿de acuerdo? El dispositivo como tal son 25.5 vatios y la fuente es de 30 vatios, ¿sí? Entonces, ahí hay una diferencia obviamente evidente digamos, en esos números. ¿Debido a qué? Debido a la pérdida que hay de la potencia en el canal, ¿sí? Generalmente esa pérdida, sabemos porque lo vemos obviamente en cualquier cable eléctrico, un cable de datos es finalmente un cable eléctrico, se disipa en calor, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí es la diferencia. Esa es la actualidad, ¿ok? Podemos llegar incluso a velocidades de hasta 1 gigabit. Por ahí escuchamos también de single pair y demás. Es específicamente para sensores, digamos, de poco ancho de banda, ¿sí? Pero aquí podemos tener cualquier otra clase de dispositivos, incluso no solamente lo que tiene que ver con seguridad electrónica, sino incluso lo que es los dispositivos de audio y video también se alimentan a través de PoE, y ese audio y video de alta resolución, hasta 4K, puede viajar por la red, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos o hacia dónde se está moviendo Power over Ethernet? Básicamente, tenemos dos tipos adicionales de Power over Ethernet. Primero es tipo 3 y tipo 4, ¿sí? También conocidos como PoE++ o Four Pair PoE+, PoE, perdón. Básicamente, ¿esto qué significa? Significa llevar alimentación por los 4 pares. Es decir, no solamente estoy haciendo unos pares para data y otros pares para alimentación, sino que por los mismos pares estoy llevando datos y energía, ¿sí? Entonces es bien importante en ese caso temas, por ejemplo, la construcción del cable UTP, porque sus propiedades deben permitir que no haya esa señal de potencia a interferir, digamos, con la transmisión de los datos, ¿no?
Como estamos utilizando 4 pares, podríamos incluso tener velocidades de hasta 10 gigas, ¿sí? Y lo más interesante es que podemos llevar hasta 960 miliamperes por cada par. Eso significa que yo puedo alimentar dispositivos desde la fuente de hasta 100 vatios, ¿sí? Entonces, dice uno, bueno, 100 vatios es un montón, ¿verdad? ¿Qué utilidades tendría? Bueno, ya podríamos ahora mirar qué elementos podríamos alimentar con 100 vatios. En realidad es bien interesante. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas frecuentes que tenemos cuando voy a tener en consideración el PoE? Lo primero es, digamos, la preocupación no es tanto el ancho de banda, ¿sí? No es, ok, es que no voy a utilizar 10 gigas, entonces, ¿para qué Cat6a? ¿Sí? Esa no es digamos, la premisa, ¿no? O la principal preocupación en lo que es un entorno enterprise. Pero yo puedo tener desde una categoría 5E en adelante PoE++. Eso es lo primero. Sí me va a funcionar, es cierto, me va a funcionar, no hay ningún problema. ¿Cómo me va a funcionar? Siempre y cuando mi infraestructura cumpla con los estándares de la TIA, ¿sí? La TIA 568. Entonces, no hay ningún problema. Ahora, ¿existe una diferencia? Entonces, realmente se nota si yo tengo en consideración 5E, 6 o 6A. La verdad es que sí, ¿sí? Vamos a ver que la categoría 6A, que de hecho categoría 6A es la recomendada por muchos estándares, incluso estándares de hospitales como la TIA 1179, específicamente nos recomienda categoría 6A para nuevas instalaciones. Eso es algo que podemos mirar en el estándar. Y otros estándares también, estándares educativos, la 49, ahorita lo olvido, 4096, el estándar de educación, también nos indica categoría 6A. Entonces vamos a ver qué es, desde el punto de vista técnico, más eficiente, ¿sí? Este es un resumen. Entonces, ¿qué tenemos? PoE++, en la fuente podemos tener 60 vatios y en el dispositivo podemos llegar hasta 51 vatios. En 4-pair PoE podemos tener 100 vatios en la fuente y 71 vatios en el dispositivo. Este es un estándar que ya fue ratificado el año pasado, ¿sí? Entonces ya está vigente, ¿de acuerdo? En la actualidad ya tenemos estos 4 tipos de PoE, ¿sí? Hay otros también, incluso como HDBaseT, que también se pueden alimentar con PoE, pero no están todavía ratificados oficialmente. Entonces, ok, ¿qué hago yo con 100 vatios? ¿Sí? ¿Para qué me sirve eso? Bueno, ahí tenemos en esta gráfica. ¿Qué hice con 15.4 vatios? Pude alimentar, bueno, mi teléfono IP, pude alimentar los primeros Wireless Access Point, pude alimentar los dispositivos de control de acceso, ¿sí? ¿Qué hice con PoE Plus? Hasta 30 vatios. Pude alimentar ciertas cámaras, ¿cierto? Pude tener mis minidomos, ¿sí? Pude alimentar otros elementos de control de acceso, sensores, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer yo con 60 y 100 vatios? Con 60 y 100 vatios, en realidad, yo puedo incluso alimentar una computadora, ¿sí? ¿Cuánto consumen las laptops que todos manejamos? ¿Sí? Están del orden de los 45 vatios, 45, 60 vatios para los más grandes, ¿sí? ¿Cuánto consume una PC? Estamos en ese rango, ¿sí? ¿Cuánto consume un monitor? ¿Sí? ¿Cuánto consume o cuánto consumirán los nuevos Wireless Access Point que van a salir ahorita en diciembre con Wi-Fi 6? ¿Sí? En realidad, con PoE++, puedo alimentar esos dispositivos, ¿sí? Entonces, no se les haga raro que en el futuro no tan lejano, ¿sí? Incluso puedan pedir, si su computadora venga con solamente la alimentación por el puerto de red, o si tengan el famoso cargador, ¿sí? Entonces son muchas cosas que yo puedo hacer.
Una de las cosas más interesantes es algo que ustedes vieron ahí, que es la iluminación LED PoE, ¿sí? El hacer esto, como les digo, ¿qué es lo interesante? Es que no necesariamente lo más interesante es que lo pueda alimentar todo a través de un cable de red, ¿cierto? Sino que la luminaria se vuelve un hub de sensores. Entonces, hay algunos incluso proyectos donde pueden tener todo tipo de sensores de presencia, de ocupación, de disparos, ¿sí? En un campus, a veces eso es importante. ¿Sí? Toda la información en realidad está colocada dentro de la luminaria, incluso un access point o pequeñas cámaras. ¿Sí? Entonces se vuelve un hub de sensores y básicamente eso permite que se libere el poder de la analítica del IoT, que es lo más importante. ¿Sí? No solamente generar data por generar, sino qué puedo hacer con esa información que sea, digamos, de beneficio. ¿Sí? ¿De beneficio para quién? ¿Sí? De beneficio para el edificio. ¿Sí? En primer lugar, sí, es necesaria la eficiencia energética. Saber los niveles de ocupación de un edificio me puede ayudar a programar cuando yo necesite realmente encender o apagar las luces, o si de pronto está haciendo mucho sueño, ¿sí? Porque estoy hablando mucho, podemos cambiar los colores. Esto lo podemos volver mucho más blanco para generar mayor atención, ¿sí? Eso lo puede hacer la luminaria, dimerizarse. Entonces, eso lo podemos hacer en beneficio del edificio y en beneficio de la salud de las personas que estamos dentro de esos edificios, porque ciertamente la iluminación afecta nuestra forma, digamos, de pensar, de actuar y demás. Entonces, bien importante eso, ¿sí? También facilita lo que son los MACs, los movimientos, adiciones o cambios. ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿qué es más fácil? Que yo tienda unas líneas, unos circuitos eléctricos para alimentar esas luminarias y adicionalmente tienda las líneas de control para hacer cualquier cosa que yo quiera, como dimerizar y demás, ¿sí? O que generalmente incluso lo pueden hacer dos equipos de trabajo diferentes, o simplemente el mismo equipo de trabajo que está haciendo los puntos de red, pues también incluye los puntos adicionales de red en el techo. Entonces, eso realmente hace que mi proyecto pueda tener ahorros importantes en tiempo, ¿sí? El hecho de que sea plug and play, por ahí vimos también lo que está ya ratificado en la nueva versión del estándar, la 568, que también salió en septiembre del año pasado, el filter plug, el jack plug, ¿sí? El jack plug hace que todo pueda ser mucho más plug and play, ¿no? Directamente conectado a la luminaria, ¿sí? Y bueno, obviamente, la potencia, el control, datos, incluso audio en temas audiovisuales y demás, todo a través de un mismo cable. Ok, entonces, ¿cómo afecta PoE? No solamente en el cable, ¿sí? Porque incrementa la temperatura del cable, sino también de la conectividad, ¿sí? La conectividad hace referencia a estos plugs, a estos jacks, se puede incrementar hasta 5 grados sobre la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a repercutir? Va a repercutir, uno, en el rendimiento del canal, ¿sí? Y dos, obviamente, desde el punto de vista de su deterioro físico, ¿sí? Entonces, esos incrementos de las temperaturas, incluso las conexiones y desconexiones continuas energizado de los conectores, eso genera un carboncillo en los contactos de los jacks o los plugs que lo va a deteriorar. Entonces, es bien importante que esa conectividad pueda trabajar a unos niveles de temperatura, ¿sí?, adecuados. Muy seguramente estamos hablando de hasta 65 grados centígrados que puede soportar esa conectividad sin ningún problema y que pueda soportar esas conexiones y desconexiones que generan el arco, ¿sí?, de una forma segura. Entonces diría uno, bueno, ¿cuándo voy a tener 60 grados centígrados? En realidad sí se puede tener, ¿no?, en verano.